Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una clase más del área de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando nuestra ficha pedagógica, proyecto número 7, semana número 2, en el cual analizaremos el tema número 2, en el cual nos dice funciones, modelos matemáticos como funciones. Como de costumbre, ustedes saben pues que esta información ustedes la podrán encontrar en su texto de 10º año, en el libro de matemáticas precisamente, en la página número 100. Como de costumbre, pues vamos a analizar la información que nos trae y explicaremos cada uno de sus contenidos. Empecemos. Bien, primeramente, pues, ¿no es cierto? Como saberes previos, nuestro texto, nuestra ficha nos dice que recordemos lo que es una relación. La clase pasada vimos y aclaramos lo que es una relación, en el cual nos dice que es un conjunto de A en un conjunto de B, en el cual este es un subconjunto de un producto cartesiano entre el conjunto A y B que cumple una ley, regla o característica particular, la cual la hace corresponder los elementos de A con los elementos de B. Es decir, en pocas palabras, para que haya relación, tiene que haber una relación de producto cartesiano, tiene que haber dentro de ese producto cartesiano un elemento de A, tanto como un elemento de B. Bien, más abajo, pues para entrar a lo que es el tema de funciones, ¿no es cierto? Nos plantea un problema en el cual nos dice, pues, un trabajador gana en una construcción $10 por cada hora de trabajo. Así nos plantea nuestro texto, nos plantea este problema, ¿no es cierto? A continuación nos dice, planteamos la función, ¿no es cierto? Primeramente lo que tenemos que verificar nos dice si la relación anterior es una función. Dice, es una función debido que asigna a cada hora de trabajo una cantidad de dinero. Como segundo punto nos dice, identificamos la variable dependiente y la variable independiente. La variable dice independiente se la toma como horas trabajadas y la variable dependiente cantidad de dinero que gana. ¿Qué es lo que es la variable independiente y qué es la variable dependiente? La podemos encontrar aquí donde dice recuerda que, ¿no es cierto? Nos dice que la variable independiente está representada con la letra X y se le asigna cualquier valor, por eso se le llama independiente, porque no depende de la otra variable que sería y, se le puede asignar cualquier valor. Más la variable dependiente se representa con la letra y porque depende de los valores que se le pueden asignar a x. Así, por ejemplo, nos dice al evaluar la función, dice es encontrar la imagen de un valor x reemplazando el valor de x en la función. Por ejemplo, nos dice aquí tenemos y vamos a diferenciar lo que es una variable dependiente, una variable dependiente. Como decíamos anteriormente, la variable dependiente es aquel pues que puede, la variable independiente es aquella que puede, que no depende de ninguna otra, por tanto puede tomar cualquier valor, más la variable dependiente depende del valor que toma la variable independiente. En este caso sería, vamos a asignarle, por ejemplo, aquí va a asignar, nos dice, sería, por ejemplo, le ha asignado el valor de 5, ¿no es cierto? Que x sería igual a 5. ¿Y cuál es el que se altera? Sería y. Recuerden que función f de x significa y, en el cual pues sería 3 por 5. Aquí como pueden observar se reemplaza x por 5, 3 por 5 sería 15, menos 1 sería 14. Es decir, que el valor de x sería igual a 5 porque ese fue el que le asignamos, más la variable que sería dependiente, depende el valor que tenga la variable x. En este caso sería 14. Si yo asigno, por ejemplo, otro número, vamos a asignarle otro número. En este caso sería, vamos a asignarle al a x, vamos a asignarle un número 0, pues me quedaría x es igual a 0 y y sería 3 por 0, 0 menos 1 menos 1. Entonces, y sería igual a menos 1. Como pueden ver y verificar, aquí la que va cambiando es y, es decir, esa toma el valor dependiendo el valor que tome la variable x. Bien, una vez aclarado esto,
ya nos dice, vamos a nuestro problema, nos dice, y tercero, escribimos la función que modela el problema. Entonces, para un problema, primeramente, tenemos que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿no es cierto?, en el problema. Una vez que ya identificamos lo que es variable dependiente y variable independiente en el problema, procedemos a escribir lo que es la función. En este caso, como pueden observar aquí, nos dice la función está dada por f de x igual a 10x. Recuerden que la función f de x es igual a y, por tanto sería como y igual a 10x. Recuerden pues que el problema está dado en función de las horas trabajadas. El saldo está dado en la función a las horas trabajadas, o sea, el salario. Si yo trabajo 1 hora, pues ganaré $10. Si trabajo 2 horas, 10 por 2 serían 20. Si trabajo 3 horas, 10 por 3 serían 3 horas y así sucesivamente. Una vez aclarado esto, nos da el concepto de una función, en el cual nos dice que una función es una relación o correspondencia que asigna cada elemento de un conjunto A uno y solo un elemento al conjunto B, y se escribe de esta manera, en el cual se lee que la función de A en B, como pueden observar, la función de A en el conjunto B, y su ecuación es de la siguiente manera. Como ya les dije, y es igual a f de x. Bien, ahora, como pueden observar aquí, entonces, para que dicen que sea función, esta es la regla, ¿no es cierto?, que el conjunto de A sea o pertenezca a un único elemento del conjunto de B. Como podemos observar acá, vamos a ver un ejemplo de función. Como pueden observar, A tiene, esta se le considera el conjunto de llegada, perdón, el conjunto de partida, y este sería el conjunto de llegada, ¿no es cierto? A esto se lo considera como imagen, esto se los considera como imagen de elementos del conjunto de A, que este sería A y este sería B. Si a los elementos de A, en este caso sería A, B y C, solo le corresponde una única imagen de los elementos de B, se llama función. Como pueden observar aquí, A le corresponde a su imagen, que es 1, y B con el número 2 y C con el número 3. Le corresponde a cada uno un único elemento. Por tanto, esto sería una función. Aquí también, como pueden observar, a cada uno de los elementos de llegada, pues llevémosle A y B, cada uno de los elementos de A le corresponde una única imagen de los elementos de B. En este caso sería, por ejemplo, miren, A tiene como imagen, ¿no es cierto?, 1, y B tiene como imagen también un único elemento que sería 1, y C tiene un único elemento que sería 2. Es decir, que para que sea función, como les dije anteriormente, o como dice también la definición, debe corresponderle un único elemento de los elementos de partida. Aquí hay un claro ejemplo de lo que no es función. Miren que a A le corresponde 2 elementos, ¿no es cierto? Miren, 2 elementos, por tanto ya no es función. Por ejemplo, a B le corresponde 2 y 3, aquí les corresponde un único elemento, pero solo acá ya le corresponde a 2 elementos y por lo tanto ya no es función. Aquí también tenemos otro ejemplo de función. Y bien, una vez aclarado esto, vamos a seguir analizando lo que es nuestra ficha. Bien, dice, realizamos la representación gráfica de la función planteada utilizando una tabla de valores en el cual asignamos cantidades a la variable dependiente. Entonces, de esta función de aquí, voy a borrarles aquí y voy a agrandar. De esta función de aquí se va a asignar valores. Como ya les dije, X es conocido, sería X y este sería la tabla de Y. X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Es decir, si asignamos valores nos quedaría la siguiente forma. Trabajado 1 hora, 1 por 10, que sería 10.
Si trabajo 2 horas, a X reemplazo por 2, 2 por 10, que sería 20. Entonces aquí tenemos 3 sería 30, 4 40 y 5 50. Es decir, esta la representamos para poder graficar nuestra función. Como pueden observar aquí, pues los valores de X, y aquí estarían los valores de Y, también conocidos como variable, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces a cada uno de estos se forma un par ordenado. Como ya les dije que estos son los valores de X y estos de aquí serían los valores de Y, aquí se formaría un par ordenado 1 con 10, ¿no es cierto? Este sería 2 con 20 y 3 con 30, 4 con 40, 5 con 40 y así sucesivamente, 5 con 50, ¿no es cierto? Es decir, estos paros ordenados vamos a representar en nuestro plano cartesiano. Como pueden observar, aquí tenemos el primer punto, ¿no es cierto? 1 con 10, 2 con 20, 3 con 30, 4 con 40 y así sucesivamente sería 5 con 50. Una vez que tengamos los puntos, pues trazamos nuestra recta, ¿no es cierto? Como pueden observar aquí, y tenemos la gráfica de nuestra función. Bien, aquí nos da un ejemplo, nos dice, otro ejemplo en el cual nos dice, un comerciante de ropa vende cada camisa en $25. Las variables son, primeramente, como lo dijimos, identificamos lo que es la variable independiente y luego la variable dependiente. El número, la variable independiente en este caso sería el número de camisetas y la variable dependiente sería el valor que voy a obtener por vender cada una de esas camisetas. La función que modela el problema sería función f de x igual a 25 por el número de camisetas que venda. En este caso me quedaría y igual a 25x. Les recuerdo que f de x es igual a y. Entonces, graficando igual nuestra tabla, tendríamos por una camiseta que venda, tendría $25, ¿no es cierto? Por dos camisetas, 2 por 25 serían 50, 3 por 25, 75, 4 por 25 me daría 100 y 5 por 25 me daría 125, ¿no es cierto? También la puedo graficar de manera sagital, no solo nos dice de manera, no sé, en un plano cartesiano, también de manera sagital. Entonces aquí serían los elementos que pertenecen a X, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y también los valores que pertenecen a Y, que en este lado sería Y, que sería 25, 50, 75, 100 y 125. Y posteriormente pues los relacionamos. Como pueden observar, a cada elemento de X le pertenece un único valor de los elementos de Y. Por tanto, podemos decir que esta también es una función. También nos dice que se puede aplicar las funciones, nos dice la aplicación de funciones se puede aplicar de la siguiente manera. Nos dice, Adriana observa en una revista un gráfico que muestra la producción en toneladas de arroz en los meses de enero, febrero y marzo. Obtenemos la tabla de valores observando el gráfico. Como aquí pueden observar la tabla de valores, la producción del mes de enero es de 20 toneladas, de febrero es de 25 toneladas y de marzo de 15. ¿No es cierto? Lo pueden representar de la siguiente manera. Miren, ¿no es cierto? Este gráfico en el cual nos indica, ¿no es cierto? De esta tabla se puede representar este gráfico. En enero, como pueden observar, miren, 20 toneladas, en febrero 25 toneladas y marzo nos dice 15 toneladas. Miren cómo nos da el gráfico. De esta forma también se puede representar una función. También se puede representar mediante un gráfico de barras, en el cual tenemos aquí igual en enero los meses, ¿no es cierto? Los meses en el cual hemos obtenido la producción. En enero nos dice 20, como pueden observar, en febrero 25 y en marzo nos dice 15. Entonces de todas estas formas se puede representar una función. También nos dice que se puede representar, nos dice mediante
un gráfico, ¿no es cierto?, también conocido como pastel, en el cual nos dice, en el cual vamos a analizar la siguiente gráfica, donde dice que se puede observar claramente que el mes de febrero hubo mayor producción de arroz, alcanzando 25 toneladas, pero que ese valor decreció a 15 toneladas en el mes de marzo. A continuación graficamos el diagrama circular, también conocido como un diagrama de pastel. Como pueden observar, miren, también se lo puede representar de la siguiente manera. Se puede observar claramente que el mes de febrero tiene mayor, es más grande, entonces se puede representar claramente que aquí el mes de febrero, pues como pueden observar, es el mayor número de producción que se ha tenido, ¿no es cierto? Y de esta forma, o de todas estas formas, se puede representar una función. Bien, jóvenes, esta es la información que nos trae nuestra ficha, ¿no es cierto? Este es el contenido. Y para reforzar nuestros conocimientos, pues también nos plantea resolver los siguientes problemas, en el cual les voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan pues hacer, poner pausa al video y tomar una imagen. En su texto ustedes también encontrarán más problemas para reforzar estos conocimientos, que también les voy a dejar mediante el grupo de WhatsApp el número de página, y el que desee también se lo puedo enviar también las imágenes para el que desea reforzar conocimientos para aquellos estudiantes que no tengan el texto. Bien, jóvenes, de mi parte yo les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.